Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Atalaya. ¿Qué tal el inicio de 2025? Espero que estos primeros compases del año os hayan ido bien, o al menos tan bien como el episodio que os traemos hoy. Pero antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría dar la bienvenida a mi compañera Lucía Díaz. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. Feliz año a estas alturas aún. Estamos muy bien y deseando, la verdad, saber mucho más sobre este invitado que personalmente le tengo muchas ganas a esta entrevista. Muy bien. Yo también. Decir a todos los que nos estén escuchando que es el invitado más joven de la historia del programa hasta ahora. Es un lucense de 19 años que, con lo joven que es subcampeón del mundo en oratoria, mejor orador de la Liga Española de Debate Universitario, mejor orador del Torneo de Debate Académico de Galicia, es estudiante del doble grado de Economía y Estudios Internacionales, director de la asociación Más Debate y, como no, formador en oratoria y debate. Está con nosotros Óscar Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por sentarte en los sofás y bueno, que sepas que vamos a ir a desgranar, a conocer mucho sobre ti, sobre tu sector, sobre lo que te dedicas. Entonces, vamos a empezar por lo más fundamental de todo, lo más básico. ¿Cuáles crees que son las claves para ti de una buena oratoria? No sé, danos un número, 4 o 5, las que consideres. Vale, yo creo que lo más importante es que dejemos de pensar en ese cliché tan habitual que es que la oratoria es solamente el cómo hablamos. Realmente la oratoria es una disciplina que viene por lo menos de la antigua Grecia y que tiene como dos grandes áreas. La primera de las áreas es la dialéctica y la segunda de las áreas es la retórica. Una de esas áreas efectivamente sí es el cómo hablamos, el cómo usamos los gestos y demás, pero la otra es precisamente cómo argumentamos, cómo razonamos, cómo buscamos la parte racional de las personas. Y creo que el primer consejo y el más importante es que tengamos en cuenta que no basta con hablar bonito, por mucho que pensemos en eso cuando hablamos de oratoria, también hay que hablar diciendo cosas interesantes, cosas racionales y cosas que tienen la habilidad de convencer. La segunda de las cosas yo creo que es importante es que cuando interactuamos con un público no lo hagamos de forma predeterminada, ¿no? Sucede mucho con muchos profesores, con muchos compañeros que he visto en ocasiones que dan la misma charla o el mismo discurso en todos los sitios, independientemente de si se están dirigiendo a alumnos de secundaria, alumnos de universidades, a profesores, y creo que ese es precisamente el punto. Hay que adaptarse a esa audiencia y sobre todo entender qué es lo que la otra persona va a ganar al escucharnos. Es decir, no es que la otra persona tenga la obligación de escucharme, sino que la atención es algo que me tengo que ganar en virtud un poco de cómo uso esos elementos de la comunicación. Y la tercera de las cosas es que no debo pensar que solamente comunico con las palabras que digo, aunque eso obviamente es importante y la parte racional tiene que estar. Lo cierto es que hay algo que multiplica su efecto. Yo no estoy muy de acuerdo con eso que se dice muy a menudo, que en oratoria el 80% es cómo lo dices y el 20% es lo que dices. Ajá. Yo creo que no es así. Yo creo que lo que dices es lo básico y luego lo multiplica el resto, el cómo lo dices. Claro, algo que multiplica cero, si lo que dices es nada, pues el producto también es cero. Quizás esa exponencia o la labor exponencial de multiplicar eso que dices viene en gran medida determinado por el cómo lo dices, tanto a nivel de lenguaje no verbal, es decir, que comunicas con tus gestos, que comunicas con tu movimiento en el espacio, que comunicas con tu mirada. Si no miras a una persona mientras hablas con ella, no estás hablando con ella, ¿no? Y también a nivel de lenguaje paraverbal, que es el más desconocido, y eso significa lo que hacemos con la voz. Es decir, qué hacemos con las pausas, qué hacemos con el movimiento, dentro de la voz, es decir, el tono, el cambio de ritmo. Y en esencia creo que esos son los tres consejos más importantes, ¿no? Pensar como la audiencia, entender que lo que decimos también tiene que ser relevante y entender que además de lo que decimos es muy importante que multipliquemos el efecto de nuestra comunicación con esos elementos de lenguaje no verbal y de lenguaje paraverbal. A mí me parece muy interesante esto que dices, que hay que poner el foco realmente en el mensaje, pero aún así, tanto para aprender a poner el foco en el mensaje y argumentarlo, etcétera, como para aprender más tema comunicación no verbal, etcétera, hay que entrenar unas habilidades. ¿Cómo puede alguien que no está en el mundo de la oratoria, que no sabe absolutamente nada de comunicación, entrenar día a día estas habilidades? En oratoria normalmente hablamos de un concepto que son las fases del orador, los procesos por los que pasa una persona cuando está aprendiendo a comunicar. Lo lógico es que cuando empecemos estamos en una fase puramente de nerviosismo, en la que comunicamos únicamente pues siendo puramente nerviosos. Pero luego pasamos por una fase en la que vamos a comenzar aprendiendo un poco los
esquemas fundamentales teóricos de la comunicación, y entonces nos convertimos en un orador un poquito más artificial. Es decir, sabemos que, por ejemplo, no tenemos que estar quietos, que una estrategia que podemos seguir es dividir el escenario en 3 partes y nos vamos moviendo de una parte a otra parte a otra parte. Eso es lo que se puede aprender con la teoría, no hay más. Hasta ahí llegamos. Pero luego está la práctica, el ponerse muchas veces enfrente de un escenario y en muchas ocasiones enfrentarse a esa situación que en muchas ocasiones nos da miedo, ¿no? Ese miedo escénico. Y ahí es donde llegamos a las siguientes 2 fases. Es muy normal que cuando empezamos a sentirnos un poco cómodos encima del escenario, estemos muy, muy preocupados por agradar al público, porque el público piense, Dios, qué bien habla esta persona. Entonces pasamos a esa fase casi de teatro, muy teatralizada, en la que nuestros gestos son demasiado exacerbados, en la que nuestra comunicación es demasiado elocuente quizás. Y entonces, luego, y este es el punto yo creo al que todo orador tiene que pretender llegar, está el estado natural. Es decir, donde salimos al escenario queriendo ser nosotros mismos, queriendo comunicar de la manera en que lo haríamos fuera, pero respetando aquellas normas teóricas de comunicación que hemos interiorizado tanto que nos hemos olvidado. Claro. Yo cuando enseño oratoria siempre le digo a los alumnos que lo importante es aprender la teoría y luego olvidarse de ella, pero no olvidarse prescindiendo de ella, sino interiorizándola tanto, ¿no? Seguro que un esquiador, cuando esquía, o un conductor, no está pensando en tengo que poner el intermitente, lo pone automáticamente. Eso es lo que tenemos que intentar comunicando, ¿no? Que nos movamos en el escenario casi porque queremos, aunque estemos respetando ese movimiento que es imprescindible, y con eso pues los fundamentos teóricos hay que conocerlos. Hay libros, hay cursos, hay material impresionante, incluso en muchas ocasiones gratuito, pero luego la práctica es fundamental. Pues qué interesante estas etapas de... No lo pensaba yo así, no lo tenía yo en la cabeza cómo podrían ser esas fases, y es muy, muy interesante que lo comentes. También queríamos hablar contigo un poco a raíz de quizás la efectividad a la hora de comunicarse, ¿no? Hoy en día se han puesto muy de moda conceptos como, por ejemplo, el story doing o la comunicación efectiva mismamente. ¿Crees que las empresas y las instituciones están haciendo bien su papel a la hora de comunicarse efectivamente, o crees que aún les queda mucho trabajo por delante? Yo creo que aquí hay que dividir la respuesta en 2. Por una parte, creo que la comunicación efectiva, que al final la podemos entender como el comunicarnos de la forma más eficiente posible, es decir, no tener barreras en la comunicación, es una cosa que quizás sí hayamos avanzado mucho en ese sentido. Es decir, quizás obviamente sigue habiendo trabas a la comunicación y demás, pero en esencia lo fundamental es que las empresas cada vez más identifican las necesidades del consumidor y ponen eso como el punto fundamental de la estrategia de marketing. Yo, sin ser experto en marketing, quizás es algo que se detecta normalmente. Simplemente ves como las empresas ven más claramente quizás su punto fuerte, quizás es que son una empresa muy barata, quizás es que son una empresa de mucha calidad, y comunican en base a esa necesidad de forma un poco más efectiva que si simplemente describiesen quizás las características del producto en lugar de ir a esas cualidades que son precisamente lo que la audiencia busca, y por tanto pues lo que se logra es una comunicación más directa y más clara. El otro punto, el del story doing, quizás es más complejo. El story doing al final lo que es una evolución del storytelling, ¿no? Si en el storytelling lo que las empresas y las personas trataban es de contar lo que hacen, no solamente de hacerlo, enseñar el proceso a través del cual se crea un producto o a través del cual se elabora un servicio. El story doing es exactamente hacer que el cliente viva esa experiencia de marca, ¿no? Aquí, a ver, hay campañas ocasionales y demás. Creo que también es importante darnos cuenta de que no todas las empresas lo hacen, pero no todas las empresas deberían hacerlo. Es decir, creo que tenemos que ser conscientes de cómo comunicamos, a quién queremos comunicar y cuál es el propósito un poco de nuestra comunicación. Es decir, tiene poco sentido que tengamos 2 personas jóvenes en el equipo de marketing que están tratando de dar una imagen súper dinámica a la empresa, pero que luego todas las personas que tengan exposición al margen de estas 2 sean personas sosas que no tienen interés en comunicar de esa manera y demás. Sí. Entonces se crea una brecha que dices, bueno, lo que estás exponiendo no es lo que eres, ¿no? Entonces, no en todas las circunstancias nos interesa comunicar cercanía, juventud y demás. Cuando interese, tiene que ser una comunicación que corresponda con lo que hay de fondo. Exacto. Entonces, creo que las empresas deberían reflexionar sobre si su imagen es precisamente esa cercanía o si es algo que intentan aprovechar a nivel de marketing, pero que luego se nota que no es lo que es. Que se nota, que casi siempre se nota. Exactamente, sí. Precisamente eso que nos comentas conecta muy bien con las claves un poco para la buena oratoria que nos comentabas antes, eso de conocer a tu público, ¿no? Y no hablar por hablar, es algo que también se podría aplicar precisamente, ¿no? a este ámbito. Sí, sin duda. Y en gran medida yo creo que
quizás el ejemplo que di antes, por sintetizarlo en un solo consejo, fue un poco simple. En realidad, no solo conocer al público, sino también conocernos a nosotros mismos. Y yo creo que aquí hay una anécdota que es interesante. Cuando fui al Campeonato del Mundo, allí tuvimos en Argentina una especie de Final Four, semifinales y final. Sí. Estábamos 2 españoles, una chica peruana y una chica argentina. Y mi compañero Alberto, el español, en las semifinales se enfrentó precisamente a la chica peruana, ¿no? Y él se dio cuenta de que él era un hombre, de que era alto, de que era europeo, de que tenía toda la pinta de occidental, de que a su lado, enfrente de ella, estaba precisamente una chica que era sudamericana, que se le notaban los rasgos sudamericanos, que era baja y demás. Eso todo influyó en que cuando se dio cuenta de que el tema que iba a tener que tratar era si los países en vías de desarrollo deberían poder contaminar más o menos que los países desarrollados, había una cuestión clara, y es que si tú vas como hombre occidental, vestido en traje, en corbata, a decirle a la otra persona, no, tú no puedes contaminar, no te has desarrollado correctamente, ahora te vas a fastidiar, pues creas esa sensación de vengo aquí a decirle a los demás lo que tienen que hacer con una superioridad. Y él tomó la decisión de, bueno, iba a hablar de forma más informal, sin corbata, todo su mensaje era, no, yo quiero que el desarrollo se logre en estos países, pero se tiene que lograr de otra manera y demás, en lugar de simplemente las malas cosas que tiene la contaminación. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que no solamente es importante que tengamos en cuenta a quién nos dirigimos, en este caso pues eran expertos en oratoria y también expertos en medio ambiente, sino que también tengamos en cuenta esos factores un poco intangibles de cómo somos nosotros, de que si yo a lo mejor tiendo a hablar muy rápido puedo parecer más nervioso, de las cosas que yo hago y de usarlas a mi favor y de adaptarme en algunos contextos a lo que tengo que hacer para no dar una mala imagen. Claro. Eso también aplica evidentemente al mundo de las empresas, ¿no? Si somos una empresa que vende calidad de producto, no tengo que entrar en que soy una empresa barata, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental, pero en muchos aspectos se aplica. Sí, al final ser coherentes con nuestra identidad hace también que tengamos que ser coherentes con nuestro público, porque no son una sin la otra. A mí me gustaría cambiar un poco de tercio e irme a algo que muchas veces escuchamos, que la gente joven pues cada vez se comunica peor o directamente no se comunica, sobre todo en persona, por lo que pierde ciertas habilidades, etcétera. ¿Realmente tú crees que esto es así? No. Yo creo que hay quizás una brecha más grande que la que había en otras generaciones. Es decir, la diferencia entre quien comunica bien y quien no comunica puede ser más abultada y quizás haya gente que no comunique bien, por supuesto. Creo que es algo que ha sucedido en todas las generaciones. Creo que hoy en día, en general, es más sencillo evitar la comunicación, si deseamos evitarla. Es decir, podemos hablar por redes sociales, por mensajes de WhatsApp, y en vez de hablar directamente en persona o por cartas, y podemos escribir de una forma en la que comunicamos peor. Por supuesto, pero también tenemos unas oportunidades que nunca ha habido en la historia para comunicar mejor. Es decir, yo estudié en primero de la ESO oratoria como optativa en mi instituto. En casi todos los institutos de España hay, sobre todo, desgraciadamente todavía existe esa brecha en los institutos grandes de las ciudades, hay esas oportunidades. Luego todas las comunidades autónomas, menos 3, ahora mismo en España tienen torneos de debate escolares en los que los jóvenes pueden ir a debatir, a un poco a desarrollar esas habilidades de comunicación. Entonces, obviamente todavía no hay una gama de oportunidades amplísima, pero sí es verdad que quien quiere formarse en comunicación puede hacerlo. Y a la vista está, si miramos una final de la Liga Nacional de Debate del año 2000 y una final del año 2024, la diferencia salta a la vista. Entonces, bueno, quizás la profesionalización de esos circuitos de debate, ese circuito de oratoria, hace que la gente que comunique, que quiere comunicar, que son muchos, el año pasado debatieron más de 3.000, 4.000 personas en España, pues tengan esas habilidades que no han tenido nunca personas tan jóvenes. Pero luego, evidentemente, quien quiere evitar la comunicación a toda costa, mientras la oratoria no sea obligatoria en los institutos, pues tiene mucha facilidad para hacerlo, quizás que no tenía antes. Pues ahí queda, clarísimo. Nos gustaría ahora conectar un poco con esa oportunidad que comentas tú de quien quiere comunicarse, lo va a hacer bien. Claro, Lugo va a ser, o es ya, todo un referente internacional, ¿no?, en materia de oratoria, precisamente primero por tu reconocimiento internacional y también por ese torneo que tú mismo vas a organizar. Cuéntanos un poco más de este torneo y de tu plataforma. Pues este torneo es el torneo Lugo Debate, se inscribe dentro de una asociación que yo dirijo junto a 6 compañeros, que se llama la Asociación Más Debate. En realidad esto es una cosa que quizás incluso transciende las fronteras del debate. Sucede que las personas que formamos esta asociación vivimos una experiencia muy similar. Todos somos del Lugo, todos vivimos en Lugo hasta los 18 años y todos nos marchamos de Lugo a otras ciudades para cursar estudios universitarios. Y precisamente fue en ese traslado, en ese cambio a otras ciudades, donde nos dimos cuenta de la enorme diferencia de oportunidades
que hay en Lugo con respecto a otros territorios, ¿no? Muchos nos desplazamos a Madrid, incluso algunos fuera de España, y era una diferencia que no se explicaba solamente porque hay más población o porque económicamente es más pujante, sino que era una diferencia abismal. Mi compañero cuenta siempre como la primera vez que entró en un aula en la Universidad Autónoma de Madrid, la persona que tenía al lado había estado la semana pasada en Harvard en un modelo de las Naciones Unidas, el otro estudiaba inglés, francés y ruso desde los 2 años, y esa diferencia de oportunidades enorme existía y existe, y crea pues una diferencia en capital humano y en capacidad de estas personas en contribuir luego en sus empresas o en sus proyectos enorme. Claro. Más Debate surge un poco con el objetivo, a gran escala un poco, de intentar solventar esa situación en la medida de lo posible. Entonces, ese torneo Lugo Debate es quizás nuestra actividad principal, y lo es porque además de esas 3 características todos hemos debatido y de hecho nos conocemos gracias al debate, y es un torneo que montamos en abril, 3, 4 y 5 de abril de este año. Lo vamos a hacer en colaboración con la Universidad de Santiago, con el Ayuntamiento, con la Xunta, con la Diputación y con varias empresas de la ciudad. Y en el que bueno, se reunirán 200 jóvenes gallegos en un formato pues casi de improvisación, con 15 minutos de antelación conocerán los temas, tratarán de argumentar sobre esos temas y demás. Pero a la vez que el torneo, un poco lo que intentamos hacer es dar todas esas oportunidades que no se tienen. Como no se pueden hacer 300 eventos en Lugo, porque traer a las personas de fuera no es sencillo y además la capacidad de alojamiento no es enorme, en un torneo intentamos luego que vengan conferenciantes de primer nivel. Tendremos, por ejemplo, a David Calle, que es un conferenciante bastante famoso, fue por top 100 personas más creativas del mundo por Forbes. Y bueno, tendremos distintos talleres, charlas, ponencias, con el objetivo un poco de que esas oportunidades se creen durante el torneo y que de algún modo, pues todo eso que esas personas viven en su escala, en Harvard, con el modelo de Naciones Unidas, en Madrid, con simulaciones de no sé qué, con debates y demás, lo puedan tener en Lugo. Y hacemos varias actividades a lo largo del año en este sentido. Empezamos ahora en Portomarín el día 3 de enero ya con una actividad. Y bueno, tenemos varias actividades durante todo el año en esta dirección. Qué guay. En Atalaya estamos seguros y seguras de que va a ser todo un éxito, precisamente por esa necesidad que hay de crear torneos y eventos de este tipo. Y bueno, sintiéndolo mucho, y de verdad creo que es compartido con mi compañero, tenemos que ir terminando el podcast. Y no sé si sabes que los invitados e invitadas que vienen desde la Atalaya siempre nos dejan como un detallito, un obsequio para que nosotros tengamos su presencia durante el resto del podcast. De hecho, ahí tienes la estantería de los recuerdos ya denominada. Y bueno, no sé si nos quieres compartir algún regalito. Por supuesto. Os he traído aquí una cosa. Creo que lo más interesante es la historia. Es una camiseta de baloncesto y lo es porque precisamente fue cuando yo me lesioné, porque me rompí la rodilla. Yo llevaba jugando al baloncesto desde los 3 años. Fue la primera vez que fui a un torneo de debate y de ahí nació todo, ¿no? Y creo que eso es precisamente el mensaje más grande que yo puedo transmitir, que es que a veces parece que en los sitios no hay oportunidades, también lo parece en Lugo a veces, y es precisamente cuando hay que aprovechar las oportunidades que tenemos, porque quizás nos lleven a encontrar lo que nos guste. Entonces esta es la camiseta con la que jugué yo. Además es de un campus que se llama Más Talento, creo que pega también bastante con el mensaje. Es la camiseta con la que jugué yo esa temporada que me lesioné y con la que luego pues empecé a debatir gracias a esa lesión. Exactamente, un gran orador gracias a una lesión. Exacto. Increíble. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Qué mensaje tan bonito ese de oye, hay una oportunidad en cualquier circunstancia, por muy mala que sea, siempre hay ahí una oportunidad para salir adelante y explorar cosas nuevas. Bueno, muchas gracias por venir. Creo que has sido un claro ejemplo de tu campo de experiencia. Nos has contado y hemos aprendido un montón de cosas en un periodo de tiempo muy corto. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.